Ya estamos de regreso en Infórmate. Este es el momento de nuestra entrevista central y nos honra este domingo el doctor Pelegrín Castillo. Pelegrín Castillo es un prominente abogado de República Dominicana, es diputado, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista y un comunicador nato, señores. Y vamos a conversar con él este domingo. Bienvenido, doctor. Muy contento de encontrarme aquí en Infórmate de nuevo con ustedes. Muchas gracias por la invitación y enviándole un saludo afectuoso al público que sigue este espacio todos los domingos. Voy a aprovechar a través de usted también, enviarle un saludo a su padre, muy bien, el doctor Vinicio Castillo. Se lo daré. Y a toda la dinastía Castillo. A propósito de todo, hoy domingo en la noche estamos justo a 14 días de las elecciones presidenciales y congresuales. La Fuerza Nacional Progresista, ¿cuál es el escenario que vislumbra? Nosotros estamos viendo que el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados de la Alianza Avanza RD tiene amplias posibilidades de ganar en primera vuelta y de obtener mayoría en las dos cámaras. Estamos viendo también, y eso sí nos preocupa, que las fuerzas de rescate RD están enseñando unas líneas, enseñando unas garras de pelea, pero no en el campo electoral, sino en el campo de la subversión, porque tanto el presidente Danilo Medina como el presidente Leonel Fernández, los expresidentes. ¿Usted se refiere a los pronunciamientos del expresidente Danilo Medina de que destruyan las carpas y se presentan? Eso no debería decirlo una figura nacional, líder de un partido, expresidente. Porque sabemos que eso, cuando baja a la población, cuando llega a sus partidarios, puede dar motivo a que se produzcan acciones violentas, si no en los mismos colegios, en las inmediaciones, y eso puede terminar forzando una crisis electoral, postelectoral o una abstención, porque si se crea un ambiente de violencia donde las principales fuerzas de oposición están, vamos a decir, poniéndose los guantes, claro. No los guantes electorales, sino los guantes de la confrontación física, entonces estamos en presencia de un hecho muy grave. Mira, ellos no terminan de reponerse de lo que pasó en febrero. Yo creo que ese es un golpe que ellos no lo han podido encajar, pero no deberían estar molestos. ¿Porque están molestos? No, están, más que molestos, están radicalizados. Están en una actitud agresiva, muy agresiva, que es inquietante, porque los dos expresidentes y el ex canciller deben saber que ahora mismo República Dominicana está muy amenazada como nación. Está enfrentando crisis muy profundas. Esto por la migración haitiana. Hay una crisis regional, hay una crisis mundial y hay una crisis insular. Y ellos lo saben o deberían saberlo. Lo más importante en un momento como este es que el liderazgo político asuma una actitud inteligente, prudente y también de revisión, de reconocimiento de sus errores. Porque lo que pasó en febrero, que fue una debacle electoral, aunque ellos, para explicarle a sus seguidores qué pasó y por qué pasó lo que pasó, están diciendo que fue el gobierno, ellos saben perfectamente que todo eso que pasó
era más que previsible y que se le advirtió. En el caso nuestro, nosotros, el presidente Fernández, lo advertimos con mucho tiempo, que eso podía pasar. Lo mismo hicimos hace ya mucho tiempo, antes de las elecciones del 20, se lo advertimos al presidente Medina. Y me explico. Cuando se estaba haciendo la reforma constitucional del 2010, en el 2009 se produjo el pacto de las corbatas azules. Y ahí, fíjate que es básicamente lo mismo. El pacto de las corbatas azules se produce, ahora se produce la Alianza Rescate, y en esa asamblea revisora de la Constitución se cometieron unos errores en el diseño institucional que podían tener el riesgo de afectar la gobernabilidad del país. Lo que pasa es que ellos veían el riesgo de que se afectara el equilibrio político, pero nunca pensaron que se le iba a aplicar a ellos. ¿Cuál fue ese error? Primer error gravísimo, gravísimo, el error de colocar las elecciones municipales a 2 meses, 3 meses de las elecciones presidenciales. Eso no debieron haberlo hecho nunca. Yo y otros advertimos que eso tenía su riesgo porque iba a tener un efecto de encadenamiento. Y entonces la elección principal es la presidencial y la congresional. Al poner una elección municipal a 2 meses antes, que no genera el mismo claro, interés realmente, iba a provocar que los candidatos y los partidos, los candidatos presidenciales y los partidos se involucraran como se involucraron en la campaña para producir un efecto de aplastamiento. Claro, un golpe de efecto. Un efecto de aplastamiento. Y eso tiene un encadenamiento con la presidencial. Por eso se habla de debacle. Pero eso fue un error de ellos, que no se puso en evidencia en el 2020 porque las elecciones se frustraron. Que las fuerzas de oposición ganaran en la mayoría de los municipios del país, de los distritos municipales, y que eso tuviera un efecto en las presidenciales. Fíjate que la fórmula que propone el gobierno del presidente Medina, el PLD en ese momento. Pero que en todo caso fue así. Sí, pero oye lo que ellos propusieron. Vamos a hacer elecciones en los municipios pequeños y dejemos los grandes para después. Ahí es que Luis Abinader, primero y después el presidente Fernández, le dice no. Y por eso se unificaron las elecciones en el 20. Como en esta ocasión no se unificaron, entonces se dio el efecto rebote que desmoraliza a las tropas, desmoraliza a los militantes. Los militantes, cuando su partido pierde y pierde abrumadoramente, porque en los municipios el peso del clientelismo es mayor que en una campaña nacional, entonces era más que previsible. Eso se le dijo en el año 2009. Segundo error de diseño institucional. Recuerdo que el que más promovió eso fue el vicepresidente de la Asamblea, Julio César Valentín. Era llevar los distritos municipales al mismo nivel, asimilarlos en términos constitucionales a los municipios. Lo que generaba un problema que era la creación de demarcaciones electorales y eso se reforzó con la ley electoral y de partido, donde virtualmente un país que tenía 158 demarcaciones municipales pasó a tener, de buenas a primeras, casi 400. En estas elecciones participaron 20,000 candidatos. 20,000 candidatos.
Entonces, obviamente, eso implica más costo, eso implica más recursos, eso implica... Y lo peor de todo, desde Fopredón, cuando yo era presidente, junto con mi fraternal amigo José Fran, que sabe perfectamente que esto era previsible. Ha estado muy tranquilo en los últimos días. Le dijimos a los partidos, señores, eliminen el voto preferente a nivel municipal. El voto preferente a nivel municipal va a provocar un problema, y es que los partidos van a continuar generando conflictos internos, porque ese voto preferente pone a los candidatos de un mismo partido a competir entre sí, y las luchas internas son más enconadas, más dolorosas, generan más resentimiento que la lucha con los contrarios, porque el que tiene más recursos y obviamente el gobierno tiene más ventaja. Claro. Pero ellos lo sabían. Entonces, cuando se le dice que tenemos que volver al sistema del voto de lista, no quieren hacerlo. Entonces, cuando tú combinas esos tres factores y combinas además otro error estratégico que se cometió en ese momento, que lo cometieron ellos, específicamente el presidente Fernández, cuando permitió que se abriera el expediente de la reelección, de nuevo, en la reforma. La Fuerza Nacional Progresista se opuso en el 2009. Sí. Nosotros dijimos, señores, lo ideal es que mantengamos el sistema de una reelección consecutiva y nunca más. No. Volvieron con el esquema anterior. Esto porque los políticos de República Dominicana como que siempre quieren jugar para su beneficio. Fíjate, Pelegrín. Mira, para que tú tengas una idea, cuando terminamos la reforma constitucional, casi de inmediato, los ingenieros constitucionalistas del PLD, que eran tres, Félix Bautista, Víctor Díaz los ingenieros. Y Freddy Pérez. Bueno, vayan los tres personajes. Esos tres precisamente habían ya montado una estrategia de conseguir un fallo de Suprema Corte de Justicia. Tenían 7 votos de 12, donde iban a declarar que esa constitución que se acababa de aprobar no se le aplicaba al presidente Fernández y que el presidente Fernández podía lanzar una candidatura. La Fuerza Nacional Progresista, lo quiero recordar. Pero en ese intento tuvo los 2 millones de firmas, ¿verdad que sí? Vinicio Castillo, no, porque decían que tenían 2 millones de firmas. Exacto. Sí, los 2 millones de firmas. Claro, en ese momento. Entonces, fíjate, ahí es que tú te das cuenta del problema de fondo de la clase política. En el fondo hay un problema de origen, y es que aquí, primero, ellos no han querido entender, y eso se lo expliqué yo al presidente Medina, y se lo expliqué al presidente Fernández. El ciclo histórico está terminando. El ciclo empezó en el 96. Empezó con Leonel Fernández, que fue la fórmula que la coyuntura generó para darle una salida política a un país que se había polarizado mucho y que había vivido un periodo de choque traumático que podía terminar en un problema, incluso en un contexto de crisis internacional y más simple que esta que tenemos ahora. Y entró el presidente Fernández, ganó con el apoyo de las fuerzas conservadoras del país, porque no era el PLD como partido, claro, le ayudaba mucho el hecho de que él era un candidato nuevo, sin tasa de rechazo, con una gran capacidad de exposición de ideas, muy buen discurso. Entonces entró él. Bueno, en este ciclo que termina ahora con estas elecciones, 24,
estamos hablando de 28 años, un ciclo de 28 años. Históricamente aquí los ciclos son entre 25 y 30 años. Este ciclo está terminando. De este ciclo el PLD dominó 20 años. 20 años. 12 del presidente Fernández, 8 del presidente Medina y el PRD, PRM tienen 8. Está iniciando su ciclo. No, lo que está por determinarse es si esto es, y yo creo que esta es la conclusión de un ciclo. Luis Abinader termina un ciclo. Ahora, es decir, él sabe que este es un momento histórico donde concluye un ciclo histórico y se inicia otro. Lo que hay que ver cuál va a ser el signo de ese ciclo y el gran reto de la clase política, de toda la clase política, es ver si ese ciclo va a ser un ciclo con ruptura o sin mayores traumas. Y Leonel Fernández, Danilo Medina y Miguel Vargas saben perfectamente, más que mucha gente en el país, cuáles son las fuerzas internacionales que se están moviendo para imponer la solución dominicana al problema haitiano. Hay que hacer una pausa, doctor, pero antes de entrar al tema haitiano, porque hay que tratarlo, me gustaría saber que usted me responda después de la pausa, cerrando este ciclo, a su parecer, entonces, ¿cómo quedarán el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, que usted conoce muy bien porque en su determinado momento han sido aliados de sus dos líderes? Creo que estos partidos, como ha pasado otras veces, están expuestos a sucumbir, a disolverse, porque viene una recomposición de fuerza. Pasadas las elecciones, si no viene un periodo de inestabilidad, de confrontación, de intervenciones extranjeras o de revoluciones y dictaduras, que es una posibilidad por el contexto mundial. Señores, hay una guerra mundial, hay una situación económica a nivel mundial en curso, porque se está desmoronando la globalización y en la región se nota ya el ambiente de radicalización que hay. Aquí al lado entonces tenemos el peor de los escenarios ahí al lado, con la potencialidad de envolvernos y arrastrarnos. Pero si no viene eso, lo que va a venir es una etapa, debería venir, si la clase política es responsable, es consciente, si tiene sentido histórico, lo que debería venir es una fase de recomposición de las fuerzas, del liderazgo, y van a surgir nuevos actores. Porque el sistema político que tenemos, yo lo vengo diciendo hace tiempo, lo conozco, he estado dentro, como decía José Martí, he vivido en las entrañas del monstruo y ya está desgastado. Y la conozco. El sistema político está desgastado. Y los actores políticos que debieron relanzarlo con reformas, no quisieron cuando pudieron. Pero no, cada cual estaba haciendo su cálculo de cómo nosotros aprovechamos la coyuntura para afianzarnos. El presidente Abinader tiene una ventaja y es que por lo menos lo que ha proclamado ha sido muy claro de que él sabe que él tiene un horizonte de 4 años y que su objetivo es salir del escenario político activo. Sin embargo, se está hablando de una modificación a la Constitución, Pelegrín. Sí, pero la reforma constitucional yo creo que la van a imponer las circunstancias, porque eso que yo te digo, de elecciones en febrero, municipales, para en mayo ir a las presidenciales, donde hay un sistema de doble vuelta, óyeme, es un requerimiento planteado. Es algo que el país no puede soportar y que afecta la estabilidad de los partidos. Entonces, ¿a dónde deberían ir? Bueno, si hay inteligencia política y no hay esos cálculos, lo voy a decir en un lenguaje muy popular, esos cálculos pendejos
de creerse que yo voy a aprovechar Para modificar, para sacar para ventaja sacar. para mí, porque el que hace esos cálculos termina después siendo víctima De esos de esos mismos cálculos. Así es. Bueno, Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? pero es que ya el pueblo no confía porque no tienen acostumbrado a eso, Bueno, Pelegrín. pero yo creo que si la clase política no se pone a la altura de las circunstancias, yo te lo voy a decir con mucha claridad, este va a ser el último periodo de estabilidad, vendrá un periodo de confrontaciones, de radicalización, y no se sorprenda a nadie tampoco si viene un ciclo en el mundo de gobiernos autoritarios, de gobiernos dictatoriales. El ciclo democrático post dictadura de Trujillo empezó en el 66. Ahí se dio un ciclo donde Balaguer gobernó 22 años y el PRD 8, 30 años. Balaguer salió en el 96, pero Balaguer supo salir del poder, que es algo que nosotros se lo dijimos a Danilo Medina y se lo dijimos a Leonel Fernández. Señores, entiendan que hay un ciclo y ustedes han sido los grandes beneficiarios. Ese sueño que se le metió a los peledeístas en la cabeza, no, que nosotros somos un partido hegemónico, de que nosotros somos un partido Estado, de que nosotros somos el partido que mejor ejecuta el estalinismo light, como me dijo un miembro del comité político del PLD, muerto de la risa. Perdieron el norte, los PLDistas, Pelegrín. Yo creo que esa idea de PLD 2044, que ellos empezaron a fomentar, era primero una idea esencialmente antidemocrática. Porque esa concentración del poder, para mantenerse en el poder, había que concentrar poder en alianza con los que se creen dueños de una finca con pasaporte, porque esa es la otra dimensión. El gran pecado del PLD histórico es que, habiendo llegado en el 96, en vez de hacer reformas estructurales importantes, yo pensé que después de la reforma constitucional, a pesar de estos problemas, se iba seriamente a trabajar en hacer un proyecto nacional fuerte. Se estrechó la vinculación del PLD como maquinaria de poder con los dueños de la finca con pasaporte. ¿Cómo? En otras palabras, un grupo de grandes familias empresarias con mucho poder que entienden que la política ellos la pueden manejar, la pueden domesticar, que los políticos son los capataces, los administradores de la finca, y que ellos lo cambian cada cierto tiempo. Ese esquema es algo para un país como el nuestro sumamente peligroso, sobre todo porque con ese esquema es que se ha estado negociando la solución dominicana al problema haitiano. Explícanos eso, Pelegrín. Fíjate, desde la década de los 50, los organismos internacionales empezaron a ver que la viabilidad de Haití como nación era muy difícil. Y desde ese entonces formularon la idea de que una de las soluciones posibles era descargar la población hacia otras zonas del Caribe menos pobladas. A mediados de los 80 empezó ya cuando el orden internacional permitía ver que el campo socialista estaba en crisis, que iba a caer la Unión Soviética. Entonces empezó a verse la idea de que se podía ejecutar esa solución dominicana al problema haitiano. Y se usaron tres instrumentos, acuerdos económicos muy poderosos para amarrar a República Dominicana en un esquema que la experiencia histórica ha demostrado. Uno lo vio desde el principio y lo criticó, pero otros decían que no. Ha demostrado que no funciona para Haití y nos desestabiliza a nosotros. Mira, la iniciativa de la Cuenca del Caribe, Estados Unidos la concedió a condición de que República Dominicana empezara a manejar la crisis haitiana aquí. El ingreso a Lomé
se tuvo que hacer en forma conjunta. El ingreso de Haití y República Dominicana se tuvo que hacer en forma conjunta para recibir los beneficios del acceso al mercado europeo. Eso lo imponían los grupos económicos, se lo imponían a los políticos y los políticos aceptaban. Se demostró que ese esquema tampoco funcionaba, porque cuando hay un Estado fallido y un Estado débil, todo falla. Y la condición de Estado fallido, de Estado colapsado de Haití, termina arrastrando a República Dominicana, y República Dominicana podría terminar también en la condición de Estado fallido. El tercer amarre nos lo tiran en el 2002, en el gobierno de Hipólito Mejía, cuando vinculan el acceso al DR-CAFTA con la aplicación de un esquema binacional de la ley Holt-Hell. De la ley Holt, en ese momento, después se convirtió la ley Holt-Hell en una ley especial para Haití. No fueron amarrando, y fueron amarrando a todos los gobiernos, en mayor o menor medida, a un esquema de la solución dominicana al problema haitiano. Por eso, cuando tú ves los datos, en el gobierno de Hipólito Mejía empezó Milagro Ortiz a abrir las escuelas. Todos los niños que llegaran, eso valía más que una visa. Ingreso a una escuela le daba derecho a permanencia. Estamos hablando de que ya hay, oficialmente, al día de hoy hay un 8% de niños haitianos, pero estamos hablando de un proceso que empezó en el 2001 y ha ido corriendo. Vete a los hospitales. La República de Salud es muy clara. Cuando tú hablas con las autoridades, es muy claro que esa red pública que se concibió para atender las necesidades de los dominicanos no se va a poder mantener. El 37%, nada más en materia de parto, el 37% de los alumbramientos en República Dominicana son, eso es una problemática grave. Pero en el fondo eso encubre un tráfico internacional, porque ahí están metidos todos los organismos internacionales y la ONG haciendo ganancias indebidas, porque es una actividad lucrativa e ilegal e incluso propiamente dolosa. Entonces nos han venido amarrando esa relación de los dueños de la finca con pasaporte. ¿Por qué? Porque se hubo usado Haití, los haitianos y sus crisis, como factores de negociación. El presidente Abinader empezó a cambiar ese esquema. Empezó al principio de gobierno, empezó a postular: no hay solución dominicana al problema haitiano. No habrá solución dominicana al problema haitiano. Por eso la Fuerza Nacional Progresista no pudo concertar su apoyo a nivel presidencial con el PRM. No, fíjate, nosotros llegamos a un pacto que fue público, que es más importante que cualquier pacto electoral. Nosotros desde el principio del gobierno empezamos a decir: esa crisis de Haití le plantea a República Dominicana un peligro. Pone en peligro la integridad territorial, la soberanía, la autodeterminación. Hay necesidad de fomentar la unidad nacional. Y nosotros nos dedicamos desde el principio, yo desde Fopredón, especialmente después del asesinato del presidente Moïse, que fue en julio del 2021, nos dedicamos a fomentar un espíritu de unidad de las fuerzas políticas, porque sabemos, y el pueblo lo va a ver, que esa crisis es una crisis que puede destruirnos como nación. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta noche.